El día de hoy vamos a estar estudiando, vamos a hacer un paréntesis en nuestro libro de Génesis. Ya solo nos faltan 5 semanitas para acabar todo el libro de Génesis, pero hoy, por ser una fecha especial, vamos a ver las 7 palabras de Jesús durante la cruz, durante su crucifixión y su resurrección. Pero quiero iniciar con Isaías 53, del 1 al 9. Isaías escribe, ¿alguien sabe cuántos años antes de que Jesús se encarnara? Cerca, más. 600 años antes de que Jesús se encarnara. Y él ya estaba prediciendo ¿qué? Esto, su dolor. Isaías 53 presenta al Señor como un siervo sufriente. ¿Qué era un siervo? No. ¿Qué era un siervo en esa época? Un trabajador. Exacto, era un trabajador, pero había diferentes tipos de siervo. Había el siervo pagado, que trabajaba sus 8 horas y le pagaban. Estaba el siervo que no le pagaban, solamente cuidaban con su alimento y eso. Y estaba el esclavo, que estaba ahí sin nada, sin recibir nada. Pero habla de esta persona, de este siervo que iba a sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Pues a nadie. ¿A quién nos gustaría que toda nuestra vida fuera increíble? A todos. Pero tristemente nos encontramos que la vida es dura, ¿no? Hasta hay una canción que los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Y eso es real. La vida es difícil, la vida es dura y hay sufrimiento. Pero es lo que le estaba pasando al Señor Jesús. Quiero que me sigan con su vista en Isaías 53, vamos a ver del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, y fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos nosotros ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. 600 años antes que esto pasara, el profeta Isaías estaba profetizando que Jesús iba ¿a qué? A morir. Pero iba a morir sufriendo. Si ya es difícil la muerte, imagínense morir sufriendo, con dolor. Si recordamos nosotros la historia del Génesis, Dios le pide a Abraham que sacrifique ¿a quién? A su único hijo. Sí, tenía Ismael, pero ese era ¿qué? Ese era un coladito, ahí se le escapó. El verdadero hijo de la promesa era Isaac, y Dios le dice, ve y entrégame a tu hijo, ¿quién? A quien tú amas, a tu único hijo a quien tú amas. Y entonces va ahí al monte, Isaac dice, ok, tenemos el cuchillo, tenemos todo listo para la ofrenda, ¿y dónde está qué? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dice, pues eres tú eres ese sacrificio. Y justo cuando lo va a matar se le aparece el ángel y le dice, Dios, Abraham, no te preocupes, no va a pasar nada, ahí está el cordero. Quería ver tu obediencia. Pero en ese mismo lugar, 1500 años antes, pasó esta situación con Abraham e Isaac, pero en ese mismo lugar, en el Gólgota, que ahora se llamaba, o el monte de la calavera, que ahora se llamaba, igualmente un padre iba a ofrecer a su hijo.
pero literalmente era el Dios Padre ofreciendo a nuestro Señor Jesús. Pero ahí sí va a haber ¿qué? Ahí sí va a haber una muerte. La muerte, como lo dice Isaías, del Cordero de Dios. Y en esa cruz, el Señor Jesús cambia el significado de la cruz. La cruz en ese tiempo era una maldición. Dice la palabra de Dios, Pablo lo escribe en muchas de sus cartas, maldito aquel que era condenado en madera. Únicamente los ladrones, los asesinos y los que habían hecho mucho daño morían crucificados, los demás no. Los metían a la cárcel o eran degollados. Pero solamente los peores de los peores morían crucificados. Era una maldición. Y ahí estaba el Señor Jesús. Y cambia el significado de una maldición ¿a qué? A una esperanza, a una cruz de amor. Y ahí en medio de ese dolor, Jesús da 7 palabras que si nosotros estuviéramos al borde de la muerte, les aseguro que eran las que menos diríamos. 7 palabras. Número 1, alguien que por favor nos ayude buscando Lucas 23:34. Lucas 23:34. Lucas 23:34. ¿Alguien lo tiene? Que le dé lectura, por favor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Está el Señor Jesús en su ministerio que duró aproximadamente 3 años y medio, por eso Isaías lo dice, que le interrumpieron su vida a mitad de su camino. 33 años en nuestro tiempo todavía es un chamaco, todavía es un jovenzuelo, y murió. 3 años y medio de ministerio y muere. Y cuando estaba ahí en la cruz, la primera palabra que el Señor dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí me encanta porque no hay algo que hagamos que lo hagamos como por ignorancia. Cuando hacemos las cosas es porque ¿qué? Y todavía hay gente que es más calculadora, ¿no? Que ya sabe que va a hacer algo, pero va a traer una consecuencia, pero ya sabe qué hacer para evitar esa consecuencia. Hay gente que es muy calculadora, muy fría, muy mediática. Pero el Señor Jesús, ahí, su primera palabra dice, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Ustedes, si alguien hablara mal de ustedes y que estuvieran a punto de meterlos al bote, ustedes dirían, está bien, te perdono. Seamos sinceros, sería muy difícil. ¿Qué es lo que se ve en las películas? Siempre que a alguien meten a la cárcel por cualquier cosa, dice, voy a regresar y me voy a vengar. Es lo más común, voy a salir y esto, o algo. Siempre hay involucrada una venganza, pero el Señor Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Alguien que pueda buscar, por favor, más atrás, Lucas 6, 27 al 28. Lucas 6, 27 al 28. ¿Alguien que lo tenga le puede dar lectura, por favor? A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil estar con la gente que les caemos bien. Pero eso no necesariamente es el amor. Pero el Señor Jesús dice, amen ustedes a los que les hacen daño. Porque ese es un amor. Porque el amor, ayer lo estudiamos con los hombres, el amor involucra un sacrificio. Y cuando la gente te ama, le caes bien, no hay un sacrificio de nada. Pero al contrario, a los que no se merecen tu amor, ni siquiera tu saludo, ahí es donde demuestras el verdadero amor. Entonces aquí el Señor Jesús estaba practicando lo que estaba enseñando. Antes de estaba iniciando su ministerio y le dice a sus discípulos, amen a sus enemigos. ¿Qué hubiera pasado que el Señor Jesús ahí, su primera palabra sea, ahorita les va a caer un rayo a todos y se van a morir? ¿Hubiera practicado lo que él había dicho? ¿Cuántas veces nuestro ejemplo avanza más que nuestras palabras? Porque podemos decir, cambia esto, pero tú no cambias. No sé si recuerden esta historia de Mahatma Gandhi,
que llegó una señora con él y le dice, oiga, dígale a mi hijo que deje de comer azúcar porque le hace daño. Y Mahatma Gandhi le dice, ¿sabes qué? Regresa en 2 semanas. Y la señora como, anda, ¿qué le pasa a este cuate? Bueno, está bien. Regresa dentro de 2 semanas y le dice, dígale a mi hijo que deje el azúcar. Y Mahatma Gandhi le dice, deja el azúcar, niño. Y la mamá se queda sacada de onda de, o sea, ¿por qué di doble vuelta? ¿Por qué no hace 2 semanas le dijo a mi hijo que dejara de comer azúcar? Y Mahatma Gandhi le dice, es que yo hace 2 semanas comí azúcar. ¿Cómo yo le iba a decir al niño que lo dejara si yo qué? Entonces el Señor Jesús ahí estaba viviendo lo que Él había enseñado, y eso es un ejemplo para nosotros. Es fácil venir a estudiar, es fácil tener, ahí en el seminario nos dicen que muchas veces salimos siendo unas cebollas o unos cebollines. Cuando a los que nos gusta la carnita asada se compran estas cebollas que tienen un tallito delgadito, y la cebolla es que lo grande. Muchos de nosotros tenemos una cabezota pero un corazón pequeño. Sabemos mucho, pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos, lo aplicamos? Y el Señor Jesús estaba poniendo su ejemplo, y en vez de guardar rencor y condenarlos, Él los estaba ¿qué? Más allá, vernos más allá. Él estaba ¿qué? Él estaba pensando en nosotros. Ahí en esa cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba pensando en nosotros. Cuando nosotros no merecemos su amor, que nos vale, que hacemos con nuestra vida lo que queramos, como dice Isaías, nosotros creemos que tenemos un mejor camino, aún así Él está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ora por ellos. Ahora, ¿quién es lo crucificado? Su pueblo, la gente que se creía que los fariseos, que ellos se jactaban de qué? De saber toda la ley, que según era una gente buena y religiosa. Los hombres acomodados, que era una secta que se llamaban los saduceos, que hacían todo por conveniencia. Pilato, que se daba las manos. ¿Sabes qué? Yo no quiero tener problemas con la gente. Ustedes deciden. Él se le conoce como el procurador de la conveniencia. Pilato dijo, ¿sabes qué? Está bien, hagan ustedes lo que quieran. Toda esta gente que no merecía su amor y su perdón, Él estaba diciendo, perdóname. Es más, una semana antes, es muy común, hay unas prácticas que llevan, ¿no?, las palmas a bendecir, porque es un ejemplo bíblico, y ese modelo fue cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, la gente le aventaba las palmas, y le decían, Hosana al Rey, qué bueno, ya llegó, ya está aquí. Una semana antes lo estaban vitoreando, una semana antes estaban diciendo que Él era el mejor. Casi el Señor Jesús pudo haber iniciado una campaña política, la gente lo amaba, y una semana después lo estaban escupiendo. Le estaban diciendo, entreguen mejor a Barrabás, a Jesús que. ¿Se dan cuenta cómo nosotros muchas veces somos hipócritas? Y eso es lo que estaba haciendo su pueblo. Primero lo estaba aclamando y una semana después lo querían matar. Pese a todo eso, el Señor Jesús pronuncia unas palabras de ¿qué? De perdón. Y eso se le llama tener misericordia. Y les estaba mostrando su amor. Pero muy interesante que su amor se estaba demostrando ¿en dónde? En el dolor. En donde la gente veía ahí una maldición, Él estaba buscando el perdón para esas personas. El amor de Dios no se aprende en los libros ni en la naturaleza, sino se aprende oyendo la voz de perdón desde el Calvario, menciona John Piper. La voz de Dios se aprende mirando a la cruz y entendiendo que nosotros no éramos tan diferentes de esas personas que lo querían crucificar, que nosotros también hemos hecho daño, hemos lastimado, etcétera, etcétera, pero aún así Dios estaba, Jesús, su primera palabra buscaba ese perdón. Su segunda palabra la encontramos más adelante, alguien que pueda leer Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, ya había pasado algún tiempo, ya habían pasado algunas horas, y habían dos personajes. Si leemos antes, dice
el versículo 38. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos, que en latín lo ponen como INRI, pero porque era un cartel romano, por eso estaba escrito en latín, pero era una burla hacia Jesús. Miren, ahí está su Dios siendo clavado. Y por eso, versículo 39, uno de los criminales colgados junto a él se burló y dijo: ¿así que eres el Mesías? ¿Así que eres el que estaban esperando, este ungido de Dios? Y dice él: demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros ¿qué? También. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús no se pudo bajar? ¿No pudo haber mandado a algunos ángeles que lo ayudaran? ¿No pudo llamarle a los vengadores y ahí estar ahí con ellos? Claro que sí, pero ¿por qué tenía que morir? Para el perdón de nuestros pecados. Alguien tenía que morir. Y entonces este ladrón se estaba burlando de él. ¿Por qué? Poncio Pilato lo sitúa entre dos ladrones muy famosos dentro del pueblo de Israel y de Roma. Entre dos ladrones. ¿Por qué? Porque esos ladrones no valían nada para la gente. No tenían familia. Y entonces, ¿cuál era el mensaje que quería comunicar Roma? Las tres personas son iguales. Las tres personas son malditas. Las tres personas son humilladas y no valen nada. ¿Y qué es lo que pasa? Uno se burla de él, se estaba haciendo burla al Señor Jesús, pero versículo 40, pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? ¿Cómo sabía ese ladrón que el que estaba al lado era Jesús? Que era el Hijo de Dios, porque dice: ni siquiera temes a Dios ahora que estás aquí, te estás burlando de él. ¿Cómo sabía este ladrón? No se nos dice, pero quizás había escuchado su ministerio. Pero yo quiero ir más allá. En ese momento, su corazón se rindió y él sabía, cómo no sé, pero él sabía que el que estaba al lado era el Hijo de Dios. Y él se estaba humillando. Una persona estaba humillando a Jesús, pero el otro ladrón se estaba humillando frente a Jesús. Y le dice, versículo 41, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Al contrario. Y le dice Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sus últimas palabras de este ladrón fue: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dice: mira, saca un boletito, toma tu turno. Él no le dice: mira, ¿ya tomaste tu discipulado? Él no le dice: mira, ¿ya has confesado tus pecados? Mira, haz todo este currículum. No, él que le dice: tú creíste en mí como el Hijo de Dios y te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para Roma, estos tres ladrones no valían nada. Pero para Jesús, el ladrón que entendió y creyó, ¿valía qué? Valía su sangre. Valía esa sangre y valía esa salvación. Aquí la pregunta sería, en nuestra vida, ¿qué tan valioso es Jesús para nosotros? Porque podemos decir ahorita: no, pues es que es mi todo, ¿no? Pero en realidad nuestra vida refleja que eso vale para nosotros Jesús. Alguien que por favor lea Hebreos 11:35. Hebreos 11:35. ¿12? 11:35. ¿Qué dice? Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en su vida mejor que viene después de la resurrección. Ajá. Y aquí todo Hebreos capítulo 11 habla de estas personas que creyeron con fe a Dios. Y aquí lo dice: ellos quisieron y pusieron todo su mente y su corazón en algo más allá. ¿Qué era lo que estaba haciendo este ladrón?
una cruz de un ladrón apuntaba abajo, apuntaba a la condenación. ¿Sabes qué? Me burlo de ti. Pero la otra apuntaba hacia arriba, apuntaba hacia el paraíso y dijo, la vida, la gente, no me dio nada. Pero aquí el que está al lado de mí, que yo entiendo que es el Hijo de Dios, me va a dar su ¿qué? Su perdón, su amor, su compasión, y me ofrece una vida eterna. Y aquí la pregunta sería, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? Ya lo hemos dicho, ¿no? Si nuestra esperanza es una gente y muere, ¿qué pasa? Nuestra esperanza murió con esa persona. Si nuestra esperanza es algo material y lo perdemos o ya no lo tenemos, ¿qué pasa? Nuestra esperanza se ve y muere. Pero si ponemos nuestra esperanza en una persona que no muera, en una persona que no falle, en una persona que cumpla lo que promete, entonces ¿qué va a pasar con nuestra esperanza? Va a estar firme, como lo dice Hebreos más adelante, vamos a tener un ancla firme. Y era lo que este ladrón estaba viendo, que con Jesús tenía esta esperanza firme. La tercera palabra la encontramos en Juan 19:26. Alguien que nos ayude buscando Juan 19:26 al 27. Juan 19:26. Juan, el Evangelio de Juan. Juan 19:26 al 27. ¿Qué dice? Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Le dice, mujer, aquí está tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo, ahí está tu madre. El Señor Jesús no puede hacerse un lado o rechazar o renunciar a los afectos hacia su madre. Literalmente, y me encantó porque hay un escritor que me gusta mucho, que él menciona que el Señor Jesús en la cruz estaba inaugurando el Día de las Madres. Ahí él estaba celebrando que su mamá lo había cuidado cuando él era un niño, María. Y ahora el Señor Jesús no se hace un lado de esos afectos y al contrario le encarga a su discípulo y le dice, cuídala, porque a mí me cuidó. ¿Cómo es posible entonces que nosotros, y eso es algo quizás común, hay gente, o no sé si ustedes conocen, hay gente que ama más a otras personas que a los suyos, que se desvive más por otra gente que a los suyos? ¿Por qué? ¿Alguien se ha dado cuenta que la gente que tiene hijos propios es más paciente con otros niños que con sus propios hijos? Porque los otros hijos no los van a volver a ver. Los tiene un ratito y siempre niños, hasta a mí me gustan los niños una hora. Está bien, pero después, pues ya. Pero a tus propios hijos o a tu propia familia, ¿qué pasa? Somos indiferentes o no los pelamos. Pero el Señor Jesús eso no hace. Él dice, he aquí mi madre. Aquí está. Más bien a su discípulo le dice, ahí está tu madre, para que Juan, ¿qué? La cuidara. Entonces desde la cruz, aquí el Señor Jesús, aparte de mostrar su perdón a la gente que no merecía su perdón, aparte de mostrar que Él podía ofrecer una vida eterna a este ladrón, está mostrando un amor de hijo hacia su madre. Un amor de hijo hacia su madre. Y Jesús muestra esta integridad dentro de un hogar cristiano. Aquí la pregunta sería, ¿nosotros queremos un hogar feliz? Nunca vemos que María sabía, porque el ángel le había revelado y mostrado que ella iba a tener al Hijo de Dios. Nunca vemos que María dice, ay Jesús, ¿por qué ya te vas? Tienes 30 años, ¿por qué quieres iniciar tu ministerio? No, mira, aquí te cuido, no te hace falta nada, ni trabajes. ¿Qué hace María? ¿Qué hace José? José ya ni vuelve a aparecer. José y María sabían cuál era lo que tenía que hacer el Señor Jesús. Ellos no pusieron ¿qué? Un obstáculo, una carga. Y aquí la pregunta es, ¿queremos un hogar feliz y cristiano? ¿Qué necesitamos hacer? Poner nuestras prioridades bien puestas en
Dios. Jesús, siendo Dios, nos ama tanto como a su propia madre. Ahí en la cruz encarga a su mamá. 4. La cuarta palabra él menciona: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien que por favor busque Mateo 27, 45 al 46. Mateo 27, 45 al 46. Mateo 27, 45 al 46. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has qué? ¿Por qué me has abandonado? Aquí mucha gente se ve en bandas, ¿no? Y dicen: híjole, ¿cómo es posible esto? Que el padre abandone a su único hijo. Aquí eran cerca de las 3 de la tarde. ¿Y saben lo que pasaba en el mundo normal a las 3 de la tarde en los judíos, en el pueblo judío? Era la hora que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo. Llega a punto para que el Señor Jesús muriera. Era esa hora muy específica, y el Señor Jesús está citando una porción de la Escritura que la encontramos en el Salmo 21. Salmo 22.1. Salmo 22.1. Miren lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? El Señor Jesús estaba haciendo el cumplimiento de lo que David 1500 años antes había dicho. Hay algunos salmos que se le conocen como salmos mesiánicos porque hablan directamente de Jesús. 1500 años antes el Señor Jesús estaba diciendo: aquí se cumple lo que estaba diciendo David de mí. ¿Y por qué el Padre lo había abandonado? Porque sí lo abandona, porque le da la espalda. Alguien que por favor busque Gálatas 3.13. Gálatas 3.13. Gálatas 3.13. ¿Qué dice, pues? Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición quitada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él literalmente se hace pecado, se hace maldición por nosotros, porque está cargando todo ese peso. Y lo que nosotros hemos visto en el Génesis, Dios no puede ver qué. ¿Qué no puede estar cerca de Él? El pecado. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. Y no hay una relación, dice la palabra de Dios, no hay relación entre la luz y las tinieblas. Entonces el Padre lo estaba abandonado. ¿Por qué? Porque en ese momento le da la espalda, porque estaba Él cargando todo el pecado de la humanidad. Por eso el Señor Jesús, unos capítulos antes, no sé si recuerdan esta historia en el Getsemaní, que Él dice: si es posible, pasa de mí, ¿qué? El Señor Jesús sabía, en ese momento Él entendía el sufrimiento que iba a sentir en la cruz. ¿Por qué? Porque el Padre lo iba a abandonar, le iba a dar la espalda, porque no podía ver todo ese pecado encima de su único hijo. Y eso era lo que le dolía a Jesús. No le dolía la muerte, no le dolía el dolor, los latigazos, sino el abandono de su Padre. Que Él se hiciera esta maldición y que no pudiera Él tener esta ayuda. Pero sin embargo, Él lo hizo por obediencia y por amor a nosotros. Solo entonces, por el sacrificio de Jesús, el Padre ahora no nos abandona. Ahora nosotros no nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque nos ve a través de Cristo. Nos ve a través de Cristo y tiene esta compasión. Quinta palabra,
Alguien que nos ayude buscando Juan 19, 28 al 29. Juan 19. Juan 19, 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Quinta palabra es tengo sed. Jesús estaba diciendo, tengo sed. ¿Qué es lo que vemos aquí de Jesús, hermanos? Él estaba citando un pasaje de un salmo. Vemos que él estaba cumpliendo esa profecía, pero aquí estaba mostrando su dolor. Su dolor. Y él, a pesar de todo esto, él muestra su humanidad y dice, tengo sed. ¿Ustedes creen que al estar 6 horas colgado, sí, a nosotros nos cuesta trabajo estar de pie mucho tiempo, ahora 6 horas de estar con una posición así, colgado en una cruz, ¿ustedes creen que era muy cómodo? A plena luz del día, ¿alguien de ustedes ha estado en Israel? No. Pero tengo algunos conocidos que han estado ahí y dicen que el calor de 12 a 3 es insoportable. Por eso ellos usan mucho el aceite o algo que pueda refrescar su cabeza. Por eso también usan velo o algún tipo de mascara o algo así para cubrirse del calor. Entonces había calor, tenía el Señor Jesús dolor y estaba mostrando su humanidad, estaba mostrando que él tenía una sed física y que tenía una necesidad humana. ¿Para qué? Para compadecernos de nosotros. No estaba hablando de una sed espiritual, estaba hablando de una sed física porque le dolía y estaba experimentando lo que muchos de nosotros vamos a pasar o hemos pasado. Alguien que por favor nos ayude buscando Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. ¿Qué dice? Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¿Otra vez? Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Más adelante, el escritor va a hablar que este sacerdote se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué? Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de esas pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús no es indiferente al dolor humano, porque él experimentó ¿qué? Dolor. Por eso cuando la gente dice es que nadie sabe cómo sufro, nadie sabe lo que me está pasando. Sí, tienes razón, nadie lo sabe, pero hay alguien que sí lo sabe, porque nadie de aquí, yo lo veo que está aquí colgado durante mucho tiempo y siendo atravesado por su costado y después o antes siendo latigueado. Nadie. Entonces Jesús no es indiferente al dolor. ¿Por qué? Porque él experimentó ese dolor. Quizás entre nosotros no podemos saber qué es lo que nos está pasando o cuánto nos puede afectar algo, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Él lo experimentó, Él sí lo sufrió. Entonces esta quinta palabra nos demuestra que Jesús se apiada de nosotros y no se puede compadecer por nosotros porque Él también sufrió. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la vida no tiene por propósito erradicar el dolor. Jesús antes de morir dijo a su Padre, no te pido que los apartes del mundo. ¿Por qué? Porque no se trata de que no sufras, que no te duela, porque estás en este mundo. Ya hay pecado, ya hay dolor, ya hay sufrimiento.
Pero el Señor Jesús dijo, sino que los protejas, que los cuides. Entonces el propósito no es erradicar el dolor aquí, en este mismo instante, sino enfrentarse a él ¿con qué? Con valor, con la ayuda de Dios, con una esperanza. Nosotros tenemos que mostrarnos frente al dolor fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos a un sumo sacerdote que nos ayuda. El dolor, dice un autor, es el laboratorio del carácter. Cuando sufrimos, cuando hay algo muy grande que nos ha pasado, sí o no aprendemos. Y ahí es donde se forja nuestro carácter. A veces la prueba y el dolor nos revelan mejor la presencia de Dios, dice este autor. Jesús nunca intentó explicar los dolores de este mundo, explicó a los hombres cómo afrontar los dolores de este mundo. ¿Por qué? Porque Él sufrió, porque Él padeció, pero ahora nosotros tenemos su ayuda. Dice un autor, Samuel Vila, aquella hora sedienta sigue hoy su clamor. Y aquí vemos una aplicación más profunda. Se nos muestra ahí un Jesús muy humano, sufriendo, pero dice este autor, pero ahora, en nuestro día, aquella hora sedienta sigue hoy, porque Jesús tiene ahora sed de justicia, sed de paz, sed de amor, sed de fraternidad, sed de unidad cristiana y sed de una iglesia sin mancha y sin arruga, sed de un reino eterno para los perdidos y sed de una consagración a su servicio. Ya no es ese sufrimiento físico, sino ahora Él busca ¿qué? Que nosotros podamos afrontar todo esto con su ayuda y mostrarnos siempre con amor, con fraternidad, con ayuda, porque Cristo ya venció. Sexta y penúltima palabra, la que más me gusta a mí, la encontramos en Juan 19:30. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Juan 19:30. Juan 19:30. Ya la tengo. ¿Qué dicen? Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ajá. Todo está cumplido, consumado es. En el griego es la palabra tetelestai, que habla de un cumplimiento completo, pleno. ¿Qué había dicho el Señor Jesús en Génesis 3:15? ¿Alguien recuerda? Ya sé que lo vimos hace muchas semanas. Pero ¿qué es lo que mencionaba? El Señor, más bien Dios está mostrando a Adán y Eva y le dice que la simiente de la mujer va a derrotar a la simiente de la serpiente. Aquí en la cruz se pensó que Satanás ya había ganado. Ahí estaba el Hijo de Dios ahí crucificado. Lo vamos a ver más adelante en su resurrección que no fue así. Pero Jesús dijo, consumado es, la obra está terminada. Esto que se había prometido 4000 años antes con Adán y Eva, aquí tiene su cumplimiento. Y quizás no es una palabra ocupada por nosotros, nadie dice, consumado es. Nadie lo dice, nadie dice, está el cumplimiento. Mucho menos tetelestai, ¿no? En griego. Pero esa palabra era ocupada mucho en ese tiempo. Y tenía 3 usos. Una de ellas era cuando un esclavo, un sirviente, iba con su amo y le decía, tetelestai, la obra que me encomendaste ya está hecha. Lo que tú querías que yo hiciera, amo, ya está terminado. El segundo uso en ese tiempo era de un artista cuando iba a entregar una obra. Había una gente que llegaba a Roma y le decía, quiero que me hagas una escultura, una pintura de esto. Y entonces el artista iba y se postraba ante esta persona y le dice, tetelestai, mi cuadro ya está ¿qué? Completo. Dios ya había terminado el cuadro de la salvación ahí en la cruz. Ya se había mostrado en el Génesis, lo vemos con los profetas, y ahora estaba diciendo el Señor Jesús, ya el cuadro de la salvación y del perdón ya está concluido. Pero el último uso, que es el que me encanta, el por qué está esta palabra aquí, tetelestai, habla cuando un comerciante entregaba un material a una persona, y ahora sí que lo sacaba a paguitos,
Y esa persona que terminaba esa deuda que tenía con el comerciante decía tetelestai, le entregaban un voucher y tenía el sello de Roma y decía consumado es, cumplido está. Literalmente significa ya está la deuda que pagada. ¿Y qué es lo que Jesús estaba haciendo en la cruz? Pagando la deuda que le debíamos a quién, a Dios, por nuestra rebelión. Entonces el Señor Jesús estaba diciendo, ya cumplí la obra, ya está el cuadro de la salvación terminada, ya no hay una deuda de nadie, ya todo está ¿qué? Pagado. Dios pagó lo que nosotros debíamos. Y el cordero que en el Antiguo Testamento se sacrificaba cada año, que solamente se podía perdonar los pecados de ese año, ahora ese mismo cordero estaba pagando la deuda ¿de qué? De todos los pecados. Alguien que por favor nos ayude buscando Juan 1:29. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Juan el Bautista estaba hablando acerca de su primo Jesús y estaba diciendo, este sí es el bueno. Ya habíamos hecho muchas pruebas con los demás corderos, pero este es el cordero que quita los pecados del mundo. Entonces aquí podemos ver que el único que puede ofrecer este amor, sacrificio y perdón es ¿quién? Es Jesús. ¿Por qué? Porque la obra ya está hecha. Solamente tenemos que ¿qué? Aceptarla, creer en eso. Última palabra del Señor Jesús en la cruz la encontramos en Lucas 23:46. Lucas 23:46. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Padre, en tus manos está mi espíritu. Y él muere, es cuando dice que exhaló su último aliento. Literalmente Jesús estaba despidiendo en paz. Él sabía dónde iba, él sabía que su Padre lo iba a resucitar. Pero en lo que estaba pasando, o en el fondo de esto, él estaba orando a Dios. Y estaba citando una porción de la Biblia que lo encontramos en el Salmo 31:5. Alguien que pueda leer el Salmo 31:5. Salmo 31:5. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres mi Dios fiel. Esta era una oración de David. Y el Señor Jesús la estaba ocupando para que sea ese cumplimiento y también como oración de paz, porque él sabía que ya su obra ya estaba acabada. Por eso es muy importante que nosotros podamos estudiar, aprender y memorizar la palabra de Dios, para en los momentos difíciles podamos nosotros dar consuelo a otras personas y también nosotros tener ese consuelo. Porque ahí está, porque ya está escrito, porque hay personas que han pasado lo mismo, porque el mismo Señor Jesús lo experimentó. Y entonces el Señor Jesús estaba orando y estaba diciendo, en ti entrego mi espíritu. Unos días antes de esto, quiero leerles lo que Él les dice a sus discípulos. Lo encontramos en Juan 14, del 1 al 3. No dejen que el corazón se les llene de angustia, dice el Señor Jesús. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Días antes, el Señor Jesús estaba diciendo, mi Padre me va a resucitar y voy a estar con Él, y así como yo voy a estar con Él, ustedes van a estar conmigo. Por eso Él puede entregar su espíritu ¿en qué? En paz, porque sabía que la obra ya estaba hecha. Y estas fueron las 7 palabras del Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? Bueno, la historia no queda ahí. Los discípulos creyeron que ya había acabado la historia. Bueno, qué bonitas palabras.
y todos se agüitaron, todos estaban tristes. Pese a que Dios les había dicho, no dejen que el corazón se les llene de angustia. No se pongan tristes. Eso no es lo que estaba pasando. Alguien que por favor nos ayude con Marcos 16. Marcos capítulo 16. Yo les digo hasta dónde. Sí, ¿qué dice? El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Hasta ahí. Ya está muerte del Señor Jesús, entrega su espíritu y dice que pasaron unos días y cuando termina este día de descanso, domingo muy en la mañana, van unas mujeres ¿a qué? A ungir el cuerpo. Era una costumbre normal. El Señor Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar, pero estas mujeres dijeron, bueno, en lo que resucita vamos a ponerle sus especias aromáticas, vamos a cuidar este cuerpo. Por eso nosotros mencionábamos, o les había mencionado, que Satanás creyó que todo ya estaba hecho y que lo había vencido. Pero dice, según Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a derrotar ¿a quién? Iba a dar un golpe mortal, porque le iba a dar en la cabeza. Y entonces encontramos que estas mujeres se preguntan, bueno, sí, vamos a llevar las cosas, pero ¿quién nos va a correr la piedra? Porque es muy grande. No la vamos a poder hacer. Ellas tenían esperanzas de que ese Mesías ya estaba, ¿qué? Que en verdad, pues ya no hubo nada más. Se nos registra otro suceso en Marcos 16, donde están los caminantes de Maús. Y estos caminantes ya se iban. Y el Señor Jesús se les aparece, ya resucitado, y les dice, ¿a dónde van? Y estas personas, pues no sabemos, porque nuestro Maestro ha muerto. Ellos ya estaban igualmente tristes. Y ahorita les voy a continuar con la historia. Pero las mujeres vieron cuando llegaron que la piedra ya estaba, ¿qué? Pero dice el texto, la piedra, que era muy grande, o sea que una persona no la podía mover, que se necesitaba mucha gente, ya estaba corrida. Versículo 5, cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ¿a qué? Ha resucitado. Literalmente el ángel les dijo, ¿por qué vienen aquí de chismosas? ¿A qué vienen? ¿Qué acaso no saben que eso les dijo? ¿Que iba a resucitar? ¿Qué acaso no creyeron en lo que les dijo? Pero a estas personas les costó entenderlo. El ángel les dice, ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluidos Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Y entonces sigue el relato que cuentan a los discípulos no les creen. ¿Cómo es posible? Quizás alguien se los llevó, búsquenlo bien, pero literalmente aquí vemos que la gente estaba ¿qué? Siendo incrédula. ¿Qué onda? Oye, si es real esto de que Él resucitó. Pensamos que solamente lo decía de forma metafórica, o algo más iba a ser. No, por eso el ángel les dice, ¿a quién buscan si ya ha resucitado? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo creer algo que no hemos visto? Por eso Tomás, Jesús le dice a Tomás, bienaventurados los que no ven y creen, porque tú a fuerza necesitas verlo. Tomás le dice, bueno, sí, tú eres Jesús, el que está resucitado, a ver, muéstramelo.
Y ya Jesús le dice, siente aquí mi costado, siente mis manos. Y Tomás, ay, sí es cierto, eres tú, Dios. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta creer lo que Jesús ya nos ha dicho? ¿Por qué? Porque no lo vemos. Porque necesitamos pruebas. A ver, que si vas a estar conmigo, pruébame. A ver, si quieres que haga esto, te voy a poner un vaso de agua. Y el que esté más lleno, voy a saber qué decisión tomar. Somos muy, ¿qué? Muy incrédulos en lo que el Señor Jesús ya nos había dicho. Y estos caminantes de Emaús estaban así, ya se iban. Ah, bueno, muchas gracias, Señor, qué bueno estuvo tu mensaje, nos vamos. Y se iban tristes, estaban agüitados. El Señor Jesús se les muestra, y es hasta que parte el pan que los caminantes de Emaús dijeron, oye, este es Jesús. ¿Recuerdan que estaban en la última cena con sus discípulos? Y ya los discípulos, estos caminantes dicen, eres tú y estás resucitado. Y el Señor Jesús, pues claro. Pero nos cuesta trabajo, ¿qué? Creerle a Dios, creer lo que Él nos había dicho. Pero ¿cuál es la importancia de la resurrección? Dos cosas muy importantes, hay muchas, pero quiero que nos centremos en dos para no hacer esto más largo. Número uno, alguien que nos pueda ayudar con 2 de Corintios 4:14. 2 de Corintios 4:14. ¿Qué es lo que significa para nosotros esta resurrección? Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Aquí podemos ver que vamos a estar con Él. Así como Él resucitó, nosotros también. Y esto se llama una unidad. Ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Alguien que por favor busque 1 de Corintios 1:30. 1 de Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Si Él hubiera resucitado, su sacrificio hubiera sido en vano. Cualquiera pudo haber muerto. Pero ¿cómo era el cumplimiento de esto? ¿Cómo nosotros podemos tener este perdón y este acceso y esta vida eterna? Porque Él resucitó. Y por eso Pablo dice en Corintios, ustedes reciben esta justicia de Dios, o sea, este perdón, porque Él resucitó. Y ahora nosotros estamos unidos a Él. La segunda cosa, o el segundo aspecto, que para nosotros nos ayuda a esta resurrección, es que creemos que el Evangelio es real y verdadero. Alguien que nos ayude buscando 1 de Corintios 15, del 1 al 4. 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantiene y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos. Así se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Pablo estaba diciendo, si Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué les estoy predicando? Hubiera sido uno más, hubiera sido un mártir, un loquito que se murió nomás porque quiso. Pero resucitó y entonces para nosotros esto es real. Y por eso estamos aquí cada domingo aprendiendo y estudiando, porque es algo real. Porque como lo dijo el Señor Jesús, ya se cumplió. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creerlo. Creer que Él ha resucitado y Él lo que ha prometido nos va a ¿qué? No lo va a dar. Lo que Él promete, Él lo va a cumplir.
Cristo ha resucitado y entonces ahora nosotros tenemos esperanza y la certeza de que Él nos va a ¿qué? A perdonar, a amar, a salvar, a sanar, a todo lo que vimos durante su ministerio. No seamos cristianos ateos, como lo dice Craig Groeschel. No seamos cristianos en que sí creo, pero no lo conozco realmente, porque no creo en lo que Él hizo o nos dice. Vamos a estudiar, aquí voy a hacer mi anuncio. Terminando el libro de Génesis, vamos a estudiar 6 aspectos. Todavía estoy trabajando a ver si van a ser 5, 6 o 7, pero sobre temas específicos, y algunos temas es cuando creo en Dios, pero aún me afano. Cuando creo en Dios, pero aún creo que no va a cambiar o no va a hacer cosas en mi vida, etcétera. Van a ser 6 o 7 series de predicaciones que vamos a hablar de que muchas veces creemos a Dios, pero no le creemos, no le conocemos realmente. Solamente es una persona que está ahí en los momentos de dolor para que nos dé cosas, pero no lo conocemos realmente. ¿Qué era lo que estaba pasando con los discípulos durante su resurrección? Ellos habían escuchado del Mesías y Dios les había dicho que iba a resucitar, y los discípulos ya se estaban yendo a otro lado. Estaban tristes. Las mujeres iban ahí a buscarlo cuando el Señor Jesús les había dicho que iban a resucitar. Y por eso entonces el Evangelio es real. ¿Qué podemos aplicar? Y con esto concluyo. 4 aspectos importantes. Número 1, recuerda que el sacrificio de Jesús no solo es esta semana, sino todos los días. Todos los días hay que entender que por su gracia, que por su amor, nosotros tenemos este acceso y este perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cada año, en estas fechas, es cuando solamente se recuerda el sacrificio de Cristo. Iglesias ponen, hacen su escenografía, hay reunión, tal fecha y tal fecha. ¿Para qué? Para mostrar al Cristo crucificado y resucitado. Cuando eso tiene que ser ¿qué? Todos los días agradecer por su sacrificio. Esta fecha sí es una fecha simbólica porque es la fecha en la que muere, pero no solamente lo vamos a recordar hoy, no solamente vamos a entender que hoy resucitó, sino creemos que cada día de nuestra vida Él nos ama, nos perdona y dio su vida por nosotros. Entonces que eso nunca se nos olvide. Recordemos cada día cuánto nos ama Cristo. 2. Esta semana su tarea es leer Juan 16:33. Alguien que lo pueda buscar para ver qué es lo que vamos a estar reflexionando y meditando en esto. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Sí, el Señor Jesús lo dice, aquí van a tener de todo, les va a pasar de todo. Pero ¿qué es lo que Él afirma? Pero yo ya he vencido. Lo vimos en estas palabras, lo vemos en la resurrección. Él ya lo ganó. No estaba siendo derrotado en la cruz, Él estaba teniendo esta victoria. Entonces que esta semana ese versículo lo podamos memorizar y reflexionar. Él ya venció. Cuando pase algún momento de soledad, de temor, de angustia o algo muy bueno, recordemos que Él ya venció y ha resucitado. 3. Comparte a alguna persona en esta semana sobre el amor de Jesús que se ve expresado en su sacrificio. Ahí en la cruz, cómo Él sufre, cómo Él le duele, para que nosotros podamos tener ¿qué? Una libertad, una salvación, un amor. Pese que a la gente quizás no valemos mucho, para Dios valemos la sangre de su único Hijo. Y 4, pide la ayuda a Dios en esas áreas grises que quizás aún eres incrédulo, que quizás aún no le crees a Dios. Pide la ayuda y que esa incredulidad Él la cambie. Que no seas como esas mujeres, como esos discípulos
que cuando Jesús les dijo que Él iba a resucitar, aún no lo habían creído. Pide la ayuda a Dios que en alguna área, una o dos áreas, que todavía piensas que quizás Dios no tiene tanto el control en eso, para que Él pueda cambiar su manera de pensar, tu manera de pensar, y puedas entender que Él ya venció y tiene este poder para cambiar las cosas. Así que vamos a orar.